Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Elección del sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Y de hecho este es el último pasaje del capítulo 1 del libro de Hechos. Mañana iniciaremos con el capítulo 2. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, ayer leímos hasta el versículo 14, leamos el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: vemos acá a Pedro tomando la iniciativa nuevamente, como ya hemos leído en todos los evangelios. Y mira cuán grande era ese aposento alto. Lucas 22:12 dice: entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. El Señor Jesús había dispuesto este aposento alto para celebrar la cena del Señor. Y era grande, como dice ahí, un gran aposento alto, tan grande que cabían 120 personas. Todo lo había preparado el Señor Jesús. Les había conseguido en vida un gran aposento alto para celebrar la última cena. Y en ese mismo aposento alto pasaría algo asombroso que ya casi vamos a leer. Y todo eso lo organizó el Señor Jesús. Simplemente a ellos les dijo: vayan allí, hagan esto y ya. Porque el Señor Jesús ya lo había organizado todo. No solamente para ese momento en el que celebraron la Pascua, la última cena, como ya hemos leído antes. Si no has visto esos videos, te dejo el link en la cajita de descripción. Entonces, no solamente para ese momento, sino que ese mismo aposento alto de ese momento les estaba sirviendo ahora a ellos. Y no solamente a ellos, a los 11 apóstoles, sino 120 personas en total que estaban allí. ¡Wow! Entonces, por eso tú no te preocupes por nada, no temas y no te afanes por nada, porque nuestro gran Dios que está en los cielos cuida de todos los detalles grandes y pequeños de nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú vales mucho más que uno de esos pajaritos que andan volando por el cielo. Y Dios cuida a esos pajaritos amorosamente. Y tú vales mucho más que un pajarito de esos. Dios también cuida de sus hijos con mucho amor y cuida todos los detalles. Sigamos leyendo. Versículos 16 al 19. Y le siguió diciendo Pedro, ¿no? Versículos 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¡Wow! Ese fue el triste final de Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Y luego él fue y se suicidó, se ahorcó
y seguramente la cuerda se rompió o algo así pasó y cayó de cabeza y pasó lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 8 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahí dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, pero es más como un remordimiento al verse condenado y no un genuino arrepentimiento, porque si de verdad se hubiera arrepentido de corazón, no se habría suicidado, habría buscado a Dios, le habría pedido perdón y no se habría suicidado. Es diferente el remordimiento del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, de verdad de corazón, es lo que nos lleva a un nuevo nacimiento. Es un cambio total en nuestras vidas. Si antes pecábamos y nos arrepentimos de verdad de corazón, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Y ya no pecamos más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero el remordimiento es diferente. El remordimiento es simplemente nos sentimos mal por algo que hicimos, pero seguimos pecando, seguimos como si nada, como Judas, que se sintió mal y devolvió las monedas al verse condenado, pero fue y se suicidó, lo cual es un pecado muy grave, porque es rechazar a Dios y seguir el camino de la maldad, haciendo daño, incluso haciendo daño a la propia persona y quitándose la vida. Y siguió diciendo Pedro, versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro citó las palabras de los Salmos. El Salmo 69, 25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. El Salmo 109, 8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Todo eso había sido escrito muchos años antes como profecía a Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesús, y vemos cómo todo eso se cumplió, porque toda la palabra de Dios se cumple. Y siguió diciendo Pedro, versículos 21 y 22, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos iban a elegir al sucesor de Judas y los requisitos era que fuese alguien que hubiese sido bautizado por Juan, que hubiese permanecido con ellos hasta el día en que el Señor Jesús subió al cielo, hasta el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, para que así como ellos, esa persona también fuera testigo de la resurrección de Cristo y de todos los milagros, señales y maravillas que hizo el Señor Jesús. Mateo 3:16 dice, vamos a leer sobre el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Cuando oramos, los cielos se abren. Cuando oramos unidos en familia, unidos como iglesia, los cielos se abren y llueven bendiciones de Dios, tal como leímos ayer. Y acá te quiero recordar que este viernes 9 de julio vamos a orar juntos por la familia. 5 de la mañana, hora Colombia, 12 del mediodía, España. Si no puedes ese día, lo puedes ver el video a otra hora, otro día. Pero hazlo, ponte de acuerdo conmigo y vamos a orar al Dios grande, al Dios todopoderoso y eterno, porque cuando oramos, los cielos se abren. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer sobre la ascensión del Señor. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, todos ellos estuvieron de acuerdo en elegir al sucesor de Judas, quien debía cumplir esos requisitos que ya explicamos. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Seguramente ellos dos cumplían los requisitos que ya leímos. Versículos 24 al 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ellos eligieron a Matías, pero realmente nunca más volveremos a escuchar nada de Matías. En cambio, sí leeremos más adelante acerca de alguien que fue un apóstol de Jesucristo, diferente de estos, y que él fue quien expandió la iglesia mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda mantenerte unido en oración, en familia, y no afanarte por nada, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros en todo, hasta en los detalles grandes y en los pequeñitos, en todos los detalles de nuestra vida. Y como leímos hoy, que coordinó todo en cuanto a ese gran aposento alto, cuando aún estaba en vida. Y ahora que los apóstoles estaban iniciando su ministerio, les servía como morada a los apóstoles y sitio de reunión para algo hermoso que ya pronto leeremos. Gloria a Dios.